No, les pido por favor, bueno, los niños tienen clase, ¿no? Niños, por favor, a sus clases con su maestra, la hermana Rebeca. Los demás nos quedamos. Por favor, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura. Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 al 11. Ya tenemos bastante tiempo estudiando Apocalipsis. Hemos llegado aquí al capítulo 14. Ahora, si ustedes recuerdan, en los capítulos 12 y 13 que estudiamos, realmente lo que estamos viendo, y no lo había pensado hasta hoy, en los capítulos 12 y 13 lo que habíamos estudiado, todo era referente a Satanás y todo referente a los planes de él. En el 12, el capítulo 12, obviamente lo que estudiamos fue de la mujer perseguida, que fue todo lo que Satanás va a hacer, y obviamente también la bestia, que van a ser en contra de Israel, y que Dios los va a proteger en el desierto, y todo eso que nos menciona el capítulo 12 realmente es el trabajo de Satanás. Y en el capítulo 13 también estudiamos el trabajo o las labores de Satanás por medio del estudio de lo que viene siendo las dos bestias, la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar, es decir, los dos anticristos. Y ahora, desde la semana pasada, de hecho, empezamos el capítulo 14 y me dio gusto porque esto ya me dio algo de gozo. Ya salimos de ver las acciones de Satanás de los capítulos 12 y 13 y ahora nuevamente vemos lo que va a hacer Dios en el capítulo 14. Y eso me dio gusto, y hasta hoy me di cuenta de eso, que habíamos estudiado puras cosas de lo que Satanás va a hacer y las obras de él en el 12 y el 13, y el 14 ya me da gozo, me da mucho gusto, que ya ahora estamos nuevamente en la perspectiva de Dios en referencia a los 7 años de tribulación y lo que va a ocurrir en un futuro. Ahora, lo primero que vimos la semana pasada, lo que vimos la semana pasada fue los 144,000 judíos, hombres, varones, vírgenes, que van a proclamar la palabra de Dios durante este tiempo. Recuerden que estos son los mismos 144,000 que se mencionan, me parece que es en el capítulo 7 de Apocalipsis que se mencionan. Entonces son los mismos. Ya habíamos estudiado de ellos. Y ahora lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy interesante. Recordemos que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 14, en efecto, es los últimos minutos, los últimos tiempos, el último pedacito del final de los 7 años de tribulación. Entonces estamos viendo lo último que va a pasar. Estos 144,000 son los que acompañan a nuestro Señor Dios cuando Él venga y tome su trono, y Él venga a reinar cuando entre por la puerta oriental. Eso ya lo habíamos estudiado. Y ahora continuamos con los versículos 6 al 11. Son poquitos versículos, pero el tema de esta tarde acerca de lo que vamos a ver es el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el tema, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque son 3 ángeles que se mencionan. El primer mensaje, y obviamente como son 3 ángeles, son 3 mensajes, uno por cada ángel. Esto nos da 3 puntos naturales muy sencillos de seguir. Obviamente el primer ángel es el primer punto, él lo podemos ver en los versículos 6 y 7. El segundo ángel que da su mensaje aquí, obviamente es el segundo punto, y él lo podemos ver en el versículo 8. Y el tercer ángel que da su mensaje lo podemos ver en los versículos 9 al 11, dándonos obviamente el tercer punto. Entonces tenemos 3 puntos el día de hoy, uno por ángel o uno por cada mensaje de estos ángeles. Ahora, esto, como les menciono, es algo que va a ocurrir un poquito antes de los juicios. Recordemos, lo mencionamos en la mañana en escuela dominical con el hermano José Luis Hernández, que estábamos viendo acerca del juicio del tribunal de Cristo, que obviamente ese juicio es el que se lleva a cabo después del arrebatamiento, y es un juicio, un tribunal que sucede para los creyentes únicamente en los cielos. Pero mencionamos que había otros juicios también. Sabemos que es el juicio de Satanás, el juicio de la bestia y el falso profeta, el juicio de los ángeles, el juicio sobre las naciones, y varios juicios que se mencionan que van a ocurrir al final de los 7 años de tribulación. Entonces, estos
ángeles que traen sus mensajes, en realidad suceden un poco antes de los juicios. Y ciertamente suceden a lo que yo creo, en lo que es la línea cronológica. Algunas personas podrían estar en desacuerdo conmigo en cuestión a la línea cronológica de esto, pero está bien porque la Biblia no es realmente específico con cuándo van a ser estos tres ángeles o cuándo van a dar estos tres ángeles sus mensajes. Entonces, nuevamente está bien si no me apoya en el orden cronológico. Es un área muy gris en cuestión a dónde caen, pero mi postura es que estos tres ángeles van a empezar o van a dar estos mensajes antes de las 7 copas de la ira de Dios. Si ustedes recuerdan, vamos a recordar lo que ya hemos visto hace meses y meses. Recuerden que que existe un mapa en el libro de Apocalipsis. Este mapa es el siguiente. Primero son los 7 sellos. Una tragedia sucede con cada sello. Posteriormente son las 7 trompetas. Una tragedia sucede con cada una de esas trompetas. Y posterior a eso, y para darle final a los 7 años de tribulación, tenemos las 7 copas de la ira de Dios, siendo obviamente o claramente podemos ver tragedias, una con cada copa que es derramada. Entonces, lo que ya estudiamos fue sellos y ya estudiamos trompetas. Mi opinión, y vuelvo a reiterar, es mi opinión, la Biblia no nos da un específico de cuándo es el mensaje de estos tres ángeles. Por eso digo mi opinión. Es que estos tres ángeles van a proclamar su mensaje un poco antes de las 7 copas. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que vamos a tener acerca del mensaje de estos tres ángeles suyos, Señor, que van a estar dando estos mensajes durante el final de los 7 años de tribulación. Le pido, Señor, que sea de bendición y edificación, Señor, este estudio para nosotros, los que hemos creído, sus hijos, Señor, y que podamos nosotros, Señor, explicarle a otros y testificar a otros, dar testimonio de lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, para que ellos, Señor, si es su voluntad, no pasen por este tiempo de los 7 años tan horribles, este tiempo de castigo, este tiempo espantoso y lleno de terror que sabemos que es un hecho que va a ocurrir. Sobre todo le damos gracias, Señor, porque su iglesia no va a pasar por este tiempo, porque entendemos claramente que su iglesia va a ser arrebatada. Y gracias le damos, Señor, por esa misericordia que usted mostrará para con nosotros, su pueblo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Como ya lo mencioné, mi opinión es que esto va a ocurrir antes de del derramamiento de las 7 copas. Pero una cosa que sí es seguro, este mensaje de los 3 ángeles, seguro, va a ocurrir previo al juicio de las naciones. Es un preámbulo al juicio en contra de las naciones. Si nosotros recordamos, el juicio de las naciones es el juicio de las naciones cabrito y las naciones de ovejas. Las naciones cabrito y las naciones de ovejas. Esto es totalmente bíblico y por lo tanto sí les puedo decir que en efecto el mensaje de los 3 ángeles viene previo a este juicio de las naciones ovejas y cabritos. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo, nuestro Señor Jesucristo fue quien habló de este tema, de las naciones de cabritos y las naciones de ovejas. Mateo capítulo 25, y vamos a leer rápidamente a partir del versículo 31. Dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, Él mismo, en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria.
es decir, cuando Él ya venga a juzgar. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestíais, en la cárcel viniste a mí, etc. Hasta el versículo 46. Y obviamente podemos ver, lo pueden leer ahí con tiempo, son varios versículos, pero cuando lleguen al 46, nosotros claramente podemos ver qué es lo que va a suceder con las naciones de cabritos. Dice el 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que son ovejas van a ir a vida eterna, mientras que las naciones de cabritos van a ir a perdición eterna, a castigo eterno. Entonces vamos a tomar esto y ponerlo en nuestras mentes, porque vamos a volver a tocar este tema en unos momentos más. ¿Okay? Entonces, el juicio de las naciones cabrito y las naciones de ovejas, es decir, los salvos y los no salvos, los santos de la tribulación y los que no le han aceptado. Ahora, dicha división de naciones cabritos y ovejas, esto es algo que va a ser llevado a cabo por los ángeles mismos. O sea, la división de quién es quién al final de la tribulación, previo a lo que es el juicio, los ángeles van a... Ahora recordemos, y vamos a ver, no mucho, pero sí vamos a ver algo de angelología. Recuerden que angelología viene siendo la división teológica de la doctrina de los ángeles. Entonces, vamos a ver algo de angelología. Como estamos hablando, obviamente, de que estos tres ángeles que vamos a ver hoy, obviamente son ángeles, están llevando un mensaje. De hecho, en griego, la palabra angelus significa precisamente mensajero. Y los ángeles tienen muchos diferentes tipos de ministerios, tanto para Israel como también, porque para con la iglesia realmente los ángeles no tienen un ministerio en la actualidad para con la iglesia. Tendrán un ministerio en el futuro, pero durante la dispensación de la iglesia, el trabajo de los ángeles realmente es nulo, o por lo menos la Biblia no nos dice qué es lo que están haciendo los ángeles en la actualidad. Salvo lo único que podemos decir es que sí tienen ministerio para con los niños, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 18. Pero fuera de Mateo capítulo 18 y el trabajo angelical para con los pequeños, realmente no se nos dice en la palabra de Dios cuál es el ministerio de los ángeles para la iglesia hoy. En un futuro tendrán ministerio, es claro, pero durante esta dispensación no hay como tal una manifestación del trabajo de ellos. Y obviamente para con Israel ellos siempre han tenido un ministerio, pero en un futuro, al final de los 7 años de tribulación, como lo mencioné, una de las labores ministeriales de los ángeles va a ser la separación de los que son salvos de los que no son salvos, de las naciones cabrito de las naciones ovejas. Los van a separar. Vamos rápidamente al capítulo 13 de Mateo, Mateo capítulo 13, y vamos a leer los versículos 41 y 42. Mateo 13, 41 y 42. Habla nuestro Señor Jesucristo en esta porción y Él dice: enviará el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el trabajo, o una de las labores de los ángeles al final de los tiempos, va a ser la separación de los cabritos y de las ovejas, de los salvos y de los incrédulos. Y como ya lo leímos en el capítulo 25, que ellos irán a castigo eterno y los justos a vida eterna. También lo podemos ver ahí mismo en Mateo capítulo 13, pero vamos a leer ahora los versículos 49 y 50. 13, 49 y 50. Dice: así será el fin del siglo. Y de eso estamos hablando, de escatología, de lo último.
Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces sabemos que estamos hablando de un tiempo escatológico, y obviamente estamos, porque es el fin del siglo, hablando del fin de todo, al último de la edad de los 7 años de tribulación, un poco antes de entrar al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos estas labores que tendrán los ángeles de la separación de los justos y los injustos. Esto también nos hace comprender o recordar la parábola del trigo y la cizaña. Dios dijo claramente a nuestro Señor Jesucristo: deja que crezca junto el trigo y la cizaña. Obviamente ahí es un poco diferente el contexto, porque está hablando de la iglesia de Filadelfia junto con la iglesia de la Odisea, que crecerían unidos al final de la edad de la iglesia. Pero ya entrando obviamente el arrebatamiento, nuestro Señor Dios va a tomar al trigo, y la cizaña, o lo que es la iglesia de la Laodicea, se va a quedar aquí en el mundo. Entonces nos lleva a esa idea, aunque como lo menciono es otro contexto, pero es la idea de la separación de los justos y de los injustos. Como ya lo mencioné, dicho juicio es para separar a los incrédulos y para llevarlos a condenación, y para llevar a los elegidos a gloria, o vamos, en este caso, al reino milenial. Vamos a ver Mateo capítulo 24 y versículo 31. Dice la palabra de nuestro Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Labores angelicales. Muy bien, vamos a empezar con versículo 6, Apocalipsis, donde tuvimos la lectura. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Hemos visto a muchos ángeles en el libro de Apocalipsis, ya se han mencionado un montón. Me parece que el último se mencionó en el capítulo 12, si mal no recuerdo, es el último que se menciona, pero bueno, antes de aquí del capítulo 14. Pero este es otro ángel, y recordemos que cuando menciona otro ángel no significa la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque en el griego el término otro significa otro de la misma clase, otro del mismo tipo, otro de la misma categoría. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo no hay ninguno como Él. Él es el único de su tipo, el único de su clase, y no hay otro como Él. Por lo tanto, no estamos hablando aquí del ángel de Jehová, que sabemos que en cuestiones de teofanía está hablando de Cristo Jesús cuando hace esa mención el ángel de Jehová. Pero en este caso no es el ángel de Jehová, sino que es otro, como muchos más, como millones igual que Él. Muy bien. De hecho sabemos que hay millones y millones y millones, porque es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11. Vamos rápidamente a ver Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces hay muchísimos ángeles. Y hablando de angelología, porque se los voy a decir, aunque no les guste o no, muchas personas piensan que cuando tienen un difunto, que cuando éste muere, se va al cielo y se hace angelito. Falso, mentira. Los ángeles es una creación previa de Dios, previa a la humanidad, y es totalmente otra especie, otra creación, y el muerto no se convierte en ángel, lamento decirles. Es un hecho bíblico. Un ángel es un ángel, un humano es un humano, y un humano no se convierte en su muerte en un ángel. He escuchado eso muchas veces, por lo tanto tenía que ponerle énfasis ahí. Pero bien, continuamos. Dice que este otro ángel
el primero que lleva el mensaje, dice que está en medio del cielo. La forma en que está escrito en griego es muy interesante. No puedo pronunciar la palabra, entonces ni lo voy a intentar. Pero la forma en que viene esa palabra en griego implica... ¿Cómo podría explicarlo? Implica literalmente en medio del cielo, es decir, las 12 del día. En otras palabras, el ángel va a estar visible sin ningún obstáculo a la altura del sol, a la altura de así en pleno día, para que todo mundo vea y sea claramente audible el mensaje que este ángel va a llevar. Entonces, cuando se refiere a en medio del cielo, literalmente se refiere a como el sol a las 12, ahí, en este primer cielo. Ahora recuerden que hay 3 cielos. Esto habla del primer cielo. Recuerden, para hacerlo fácil, me gusta explicarlo así porque realmente es muy fácil de entender. El primer cielo en la Biblia es el cielo donde vuelan las aves. El segundo cielo es fuera de nuestra atmósfera, donde están las estrellas y todos los planetas y la galaxia. Y el tercer cielo es la habitación de Dios. Entonces, cuando me refiero a que este ángel está en el primer cielo, implica que está en esta atmósfera donde vuelan los ángeles, a la altura donde todo mundo lo pueda ver y escuchar. A pesar de que los moradores de la tierra ya han escuchado el evangelio para este punto, porque se les predicó por parte de los 144,000 y se les predicó también por parte de los 2 testigos, que ya estudiamos los 2 testigos. Uno es Elías, sin duda alguna, el otro es un misterio. Pero los 144,000 y los 2 testigos ya han predicado, ya le han dado la vuelta al mundo con la predicación del evangelio. Pero Dios en su misericordia les está dando a los moradores de la tierra otra oportunidad de salvación. ¡Qué misericordioso es Dios! Él ha dado el evangelio por parte de sus instrumentos, dio el evangelio por parte de los apóstoles, dio su evangelio por parte de la iglesia de todas las edades, y va a dar la oportunidad del evangelio por la predicación de los 144,000, y todavía les va a dar otra oportunidad con los 2 testigos, y ahora les da otra oportunidad a estos santos, o a estos de la tribulación, no son santos, a los de la tribulación, otra oportunidad de escuchar el evangelio, ahora predicada literalmente por un ángel. Y muchos dirían, no, pues es que si un ángel me da el plan de salvación, ciertamente muchos van a ser salvos. Déjenme decirles que aunque el ángel les predique, van a rechazar. Muy pocos van a aceptar a Cristo, incluso bajo la predicación del ángel de Dios. Mucha gente dice, no, ver para creer, oye, eso es una mentira. Es como que ver para creer, es una mentira. Felipe también dijo lo mismo, enséñame al Padre, yo quiero ver para creer. Y también dijo lo mismo Tomás, gracias. Tomás dijo lo mismo. Oh, yo quiero ver para creer que realmente es Jesús resucitado. El ángel de Dios va a predicar de forma literal, de en medio de los cielos, para que sea audible su mensaje de la salvación, y la gente aún así no va a creer. El término ver para creer es una mentira. Tan solo eso te muestra lo débil que eres. Porque nosotros creemos con los ojos de la fe, no creemos con los ojos físicos. Ahí en el versículo 6 que estamos leyendo en Apocalipsis,
Fíjense cómo se llama, cómo menciona el Evangelio. O vamos, el adjetivo calificativo. Observen. Dice que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de la palabra Evangelio, la palabra Evangelio tiene una sola definición. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús en esos 4 puntos se completa. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Obviamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro, son 4 puntos muy generales y esos los podemos subdividir muchísimo. Pero, de una forma general, eso es el Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Pero una cosa que menciona aquí, el adjetivo calificativo es el Evangelio eterno. ¿Por qué? Pues porque por medio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión es que hay la salvación eterna. Es por medio de la cual nosotros tenemos vida eterna para aquellos que han creído. Y si tú no has creído, tú no tienes vida eterna porque no has creído en el Evangelio eterno, el cual lleva a la salvación. Y lo que se me hace interesante es que este es el único lugar en la Biblia donde se usa ese adjetivo calificativo para hablar o describir el Evangelio. Ahora, el Evangelio en otras palabras de la Biblia se menciona diferente. Por ejemplo, también no puse todos los versículos porque son muchísimos, pero en la Biblia se describe el Evangelio como el Evangelio del reino, es decir, del reino de Dios. También se describe el Evangelio como el Evangelio de Jesucristo. Así lo menciona la Biblia, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habla de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. También otro adjetivo calificativo es el Evangelio de paz. Porque aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su único y propio Salvador, tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si no has entendido la muerte, sepultura, resurrección y ascensión y aceptado y haber apropiado ese Evangelio a tu vida, tú nunca vas a tener paz. También se le conoce en la Biblia como el Evangelio de Dios. También como el Evangelio de la gloria de Cristo. También se conoce como el glorioso Evangelio. También como el Evangelio de gracia. Porque es por medio de la gracia un regalo que yo puedo comprender la muerte, sepultura, resurrección y ascensión y apropiación de la obra expiatoria y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia, yo no puedo aceptar esas cosas y comprenderlas y apropiarme de la persona de Cristo Jesús, de su obra. No puedo. Es por gracia, por medio de la fe. Y por último, mi favorito, se llama el Evangelio de la Salvación. Porque sin ella no hay tal cosa. Es pues el Evangelio del perdón de los pecados por medio de la obra expiatoria de Cristo Jesús sobre la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte gracias a su resurrección hecha por medio del Espíritu Santo, quien lo resucitó por medio del poder de Él. Dios prometió que toda la humanidad tendría la oportunidad de escuchar el Evangelio predicado. Cristo lo dijo. Cristo dijo que todo el planeta Tierra iba a tener la comprensión o por lo menos la predicación del Evangelio dada a ellos. Y aunque no lo crean, hay muchas personas en la actualidad que todavía no saben quién es Cristo. No han escuchado de Él. Yo he dado este ejemplo muchas veces y realmente tocó mi corazón en el momento y he utilizado esto mucho porque desde que sucedió fue impactante para mí.
Hace muchos años, bueno, no tantos porque todavía estoy joven, cuando estaba a punto de casarme, yo estaba muy cerca de casarme, y mis suegros invitaron a cenar a un amigo y colaborador de mi suegro, una persona alemana. Esta persona me preguntó: Jerry, ¿tú a qué te dedicas? Dice Gustavo, tu suegro, que tú eres pastor. A ver, explícame esto. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Y ya medio le expliqué y me dice esta persona, no, creo que era ruso, no era alemán, no, era ruso. Sí, y dice esta persona, no, dice, yo no sé nada de eso que tú me estás hablando. Dice, yo conozco nada más de 3 personas en la Biblia, y porque tu suegro me contó de ellos. Dice, yo conozco porque tu suegro me dijo de un tal José y de una tal María y de un Jesús, hijo de ellos. Rusia, un país que se supone que es primermundista, una persona que es un físico, una persona sumamente inteligente, y jamás había escuchado de José, María y Jesús. Y solo sabía esos nombres porque mi suegro le dijo de ellos. Y él me dijo, no, en Rusia, dice, en Rusia, si tú quieres ver una Biblia, tú tienes que ir a un museo, me dijo. Y dice, para nosotros los rusos, dice, eso de lo que tiene la Biblia, lo que contenga, dice, porque yo no lo he leído, dice, para nosotros es una leyenda, es un mito, es como la mitología griega, es falso. Y yo me quedé asombrado que una persona de un país como Rusia, con la educación que él tenía, nunca había escuchado del nombre José, María y Jesús. Déjenme decirles que así como él, hay muchísimos alrededor del planeta que hasta el día de hoy, en la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, se ha predicado por más de 2000 años. Y todavía hay personas que no han escuchado el nombre de Cristo. Asombroso, ¿no es así? Pero nuestro Señor Jesucristo prometió que todos escucharían el Evangelio predicado durante los 7 años de tribulación. Vayamos rápidamente a verlo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué está hablando? Nuevamente, de la predicación del evangelio eterno durante el tiempo escatológico, un poco antes del fin de esa era. Y claramente, si nosotros vemos el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo el planeta Tierra va a escuchar la predicación del Evangelio eterno, gracias no solo a los 144,000 y a los 2 testigos, sino claramente va a ser audible a todo el planeta Tierra por el mensaje de este ángel. Versículo 7, aquí terminamos con la predicación del ángel, o el mensaje del ángel. Básicamente el ángel dice aquí, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Es decir, adoren al Creador, adoren a Cristo, acéptenlo. Entonces él predica el Evangelio. Ahora vamos a ver
el segundo ángel o el segundo mensaje de este segundo ángel. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, este segundo ángel habla acerca de un juicio que vendrá sobre lo que él menciona como la caída de Babilonia. Aquí es donde mucha gente se confunde y ciertamente no lo vamos a ver hoy, porque lo vamos a tocar nuevamente en los capítulos 17 y 18, donde lo podemos ver en muchísimo detalle. Ahora, Babilonia como ciudad ha dejado de existir. ¿Sí? Babilonia tiene siglos, si no es que milenios, que ya fue destruido. Milenios, de hecho, creo. Entonces, Babilonia ya no existe. Y muchas personas, cuando leen estos versículos, piensan que Babilonia va a volver a ser reconstruida. Pero esto es falso. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando fue destruida Babilonia, que nunca nadie más volvería a habitarla. Entonces, sabemos por promesa divina que nunca nadie más volverá a habitar Babilonia. Es decir, que Babilonia nunca va a volver a ser reconstruida como ciudad. Entonces, ¿a qué se refiere con que va a caer la gran ciudad Babilonia? Pues si nosotros recordamos, Babilonia es la madre de la idolatría. Toda la idolatría comenzó en la ciudad de Babilonia. Ahí fue donde comenzó la adoración a estatuas e imágenes y monitos y santitos y bueno, eso ya es más católico, pero todo eso empezó en Babilonia. El génesis de la idolatría comenzó en esa ciudad. Pero Babilonia también tenía algo muy interesante, no solamente la idolatría, sino que fue la primer civilización que realmente incorporó un sistema de gobierno y un sistema económico como pocos lugares del mundo. El sistema económico, el sistema financiero que estableció Babilonia fue algo increíble. Ahora, lo interesante de esto es que durante el reinado de la bestia, es decir, del anticristo que sale del mar, durante el reinado del anticristo que sale del mar, los 42 meses de su reinado, él va a establecer, o podríamos decir, reestablecer el sistema religioso de Babilonia. Y va a reinstituir también el sistema político y socioeconómico que tuvo Babilonia. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 8, el mensaje del segundo ángel, el juicio que va a caer Babilonia, habla de los sistemas que han sido reinstituidos por el anticristo durante ese tiempo. Entonces, cuando dice que va a caer, implica que Dios va a destruir el sistema religioso idólatra impuesto por el anticristo durante ese tiempo, y también va a destruir el sistema político socioeconómico instituido por el anticristo durante ese mismo tiempo. ¿Okay? De hecho, como les mencioné, lo vamos a volver a estudiar en muchísimo detalle cuando lleguemos a los capítulos 17 y 18, porque Apocalipsis 17 me parece, no recuerdo cuál es cuál ahorita, pero el capítulo 17 me parece que habla de la Babilonia o la caída de la Babilonia religiosa, y el capítulo 18 habla de la caída de Babilonia económica o financiera. Posiblemente sea al revés, pero por ahí va. Entonces, eso es en Apocalipsis 17 y 18. Cuando lleguemos a esos capítulos los vamos a tocar en gran detalle. Pero para leer algo aquí acerca de esto, vamos al 16. Vamos a Apocalipsis 16 y vamos a leer los versículos 17 y 19. Apocalipsis 16, 17 y 19.
Dice, el séptimo ángel derramó su copa, obviamente porque son 7 copas de la ira de Dios. Entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, en terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 19. Y la gran ciudad, es decir, Babilonia, fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, Jerusalén. Y la gran Babilonia, ahí está, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces Dios va a traer ira sobre esta gran Babilonia. Va a traer ira sobre el sistema, tanto religioso como el sistema financiero. Ahora, cuando nos referimos también al sistema de Babilonia en cuestión a lo religioso, esto, déjenme decirles, abarca todo lo que es el ecumenismo. Y es muy importante que yo les explique lo que es el ecumenismo, porque es un movimiento que estamos viendo el día de hoy, que está explotando. Ya ha existido el ecumenismo desde antes. Es más, existe, creo que es en Suiza o Suecia, o no me acuerdo, uno de esos países. De hecho, está la central mundial del ecumenismo. Es donde, híjole, ¿dónde predicó Juan Calvino? ¿Dónde estaba? ¿En qué ciudad? Era Suiza, ¿verdad? Pero hay una ciudad específica, no me acuerdo, pero en la ciudad donde pastoreaba Juan Calvino, en esa ciudad es donde en la actualidad está la sede del ecumenismo mundial. ¿Okay? Entonces, ¿el ecumenismo qué es? El ecumenismo es un movimiento donde todos dicen, es que todos creemos igual, todos somos cristianos, porque hoy todo el mundo se cree cristiano, ¿verdad? Tú hablas con un católico, te dicen, sí, nosotros somos cristianos. Hablas con un testigo de Jehová, sí, nosotros somos cristianos. Hablas con un mormón y el mormón también te dice, nosotros también somos cristianos. Hablas con el de la luz del mundo y ese también te dice, nosotros somos cristianos. Hablas con los del Bahá'í y los de Bahá'í te dicen lo mismo, nosotros somos cristianos. Entonces, el ecumenismo lo que hace es unifica a todas esas denominaciones o religiones y dice, ¿tú eres cristiano? Nosotros creemos igual que tú, bienvenido al club. Ginebra, en Ginebra, gracias. En Ginebra es donde se encuentra la sede del ecumenismo mundial, desde hace muchas décadas. Esto no es algo nuevo, pero durante el tiempo del anticristo, él va a hacer el ecumenismo realmente una religión verdaderamente universal. Él va a realmente transformar la iglesia católica. Ahora, cuando me refiero a católico, no me refiero a la iglesia católica romana, sino que me refiero a la definición. Recuerden que la palabra católico significa universal. Entonces, cuando me refiero a que el ecumenismo va a realmente llevar a cabo la iglesia católica, implica que él va a juntar a todas estas denominaciones y va a decir, esta es la religión de religiones para todo el planeta. Eso es ecumenismo y eso es satánico y eso está en movimiento desde hace muchas décadas y hoy en la actualidad está esto. Es una locura el movimiento ecuménico, es satánico. Ese en realidad es el sistema babilónico, el sistema de Satanás, el sistema religioso de él, el ecumenismo. Y Dios lo va a desaparecer. Muy bien. Por último, los versículos 9 al 11. Como les dije, lo del versículo 8 lo vamos a ver en mucho más detalle cuando lleguemos a capítulos 17 y 18. 9 al 11, tercer mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, que ya hemos estudiado eso, o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, que cualquiera que ha adorado a la bestia, cualquiera que ha aceptado su marca, cualquiera que ha aceptado el ecumenismo, cualquiera que ha caído dentro del sistema babilónico, va a tener también la misma ira de Dios sobre él, la cual Dios va a mostrar sobre el mismo sistema babilónico, porque es parte de ella. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que ya lo vimos, como mencioné, o lo leímos en el capítulo 16, versículo, ¿qué fue? Capítulo 16, versículos 17 al 19. Al final, el 19 dice que la Babilonia va a tomar de ese cáliz del séptimo ángel, del derramamiento de la séptima copa, y va a ser exactamente lo mismo. Delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento, es decir, van a ser aventados al lago de fuego, no tienen ellos escapatoria, ellos no van a tener la misericordia de Dios, porque ya se les dio y no lo aceptaron. Han perdido la oportunidad. Perdieron la oportunidad durante la edad de la iglesia y entraron a tribulación. Perdieron la oportunidad a la predicación de los 144,000. Perdieron la oportunidad ante la predicación de los 2 testigos. Perdieron la oportunidad ante la predicación del primer ángel y ahora ya no tienen opción. No hay salvación para ellos. Han bebido de la copa ofrecida por Satanás y su sistema de Babilonia. No tienen reposo de día ni de noche, dice. Y el humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos. Es decir, una eternidad en el infierno. A eso está refiriendo. Ellos van a morir irremediablemente. Van a ir al infierno. Y ahí se van a tostar por toda la eternidad. Asaditos. No hay escapatoria, no tienen reposo para aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Wow. Más claro no podría ser. Si tú has rechazado el evangelio eterno, todavía tienes oportunidad. Todavía. Pero si le rechazas en esta dispensación de la iglesia y entras a tribulación y sobrevives, todavía tendrás oportunidad bajo la predicación de los 144,000. Pero si llega el momento en donde tú has aceptado la marca de la bestia y has aceptado lo que el sistema babilónico del anticristo ofrece, déjame decirte que vas a morir por segunda vez. Vas a tener esa muerte segunda. Va a ser una muerte irremediable y vas a morir. Y te vas al infierno por toda la eternidad, donde día y noche va a ser una absoluta agonía por el rechazo del evangelio eterno, del evangelio de Jesucristo, del evangelio de la salvación. Y cualquiera de los otros adjetivos calificativos que usted guste ponerle a la palabra evangelio. Si usted lo rechaza, el mensaje del tercer ángel es para usted. Realmente mi deseo es que usted haya conocido a Cristo como su único y propio Salvador. Y si no lo ha conocido, mi oración es que el Espíritu Santo trabaje y labore en su vida para convencerlo de pecado y de juicio y que lo traiga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este mensaje de los 3 ángeles. Gracias, Señor, por el mensaje de su evangelio eterno por parte del primero. Gracias por el mensaje de juicio
en contra de Babilonia en sus dos formas. Y gracias, Señor, por el mensaje del tercer ángel acerca de la condenación eterna para aquellos que han rechazado el Evangelio eterno. Le pedimos, Señor, en esta noche que su Espíritu Santo esté trabajando en los corazones de aquellos que no han creído, y que sea Él que los convenza de pecado, de juicio, que los traiga al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que la salvación es plenamente suya y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, Señor, pero nuestro trabajo es impartir el Evangelio. Y nuevamente le pido, Señor, que en esta noche corazones sean tocados. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.